Andalucía, más actualidad y más amigos de este programa. Le voy a dar paso a Antonio Caracuel, nuestro abogado de cabecera, con quien tenemos siempre nuestra sección habitual. Verán que hoy no es la hora y el día más frecuente, pero es que hoy tenemos un tema que nos va a llevar un poquito más de tiempo, más detenimiento, y por eso hemos querido que esté aquí con nosotros y además con más invitados en la mesa. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Buenas tardes, encantado y gracias por el cambio y por darnos posibilidad a las compañeras que van a hablar ahora, pues de poder expresar y manifestar una inquietud, no queja, una gran inquietud y queja que tenemos la mayor parte, yo creo que todos los abogados, no solamente de Málaga ni de Andalucía, sino también de toda España. Pues acompaña a Antonio Caracuel Marinieves Fernández Clavijo. Ella es también representante de la plataforma J2 de Málaga. ¿Qué tal? Bienvenida, Marinieves. Encantada. Hoy un tema complicado, complejo. Vamos a intentar también que lo entiendan todos quienes nos vean, cuál es la situación de los abogados de España. Así que también tienes esa tarea de ayudarnos a entenderlo. Vamos a tener también al otro lado una conexión con representantes de la plataforma J2 a nivel nacional, bueno, en Galicia. Vamos a saludarlas enseguida, pero primero quiero plantearos el tema a vosotros aquí en la mesa para ir haciendo la introducción. ¿Cuál es el problema? Se habla de una plataforma que reivindica, que pide una pensión digna, no irrisoria. Si me permite, voy a hacer una breve introducción antes, porque las verdaderas conocedoras y que llevan luchando y trabajando meses, pues son las tres compañeras que nos acompañan hoy. Pero lo que digo, nunca, y creo que en toda la temporada hemos hablado de mi profesión, de abogado, de nuestra profesión de abogado, siempre hemos hablado de otros temas, pero yo creo que sí, que ha llegado el momento porque es una inquietud, como he dicho antes, a nivel nacional. La profesión de abogado, nuestra profesión, a la que amo, creo que todos que estamos en ella, que tú lo sabes un poco por el ritmo que llevamos de trabajo que no tiene horario, pues a la vez es la más denostada dentro de todo el panorama judicial. Antes de entrar en el tema de las pensiones, sí me gustaría verlo, porque todo esto, y luego lo explicará con más detalle, lo explicarán las compañeras, pues deviene de otra serie de quejas y reclamaciones del colectivo. ¿Por qué? En el último año, para la mejora de la justicia, todos los ciudadanos en España, todos los ciudadanos, pues hemos visto cómo se han manifestado y han luchado los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, luego los jueces, magistrados y fiscales, ahora los auxiliares de la Administración de Justicia, y todo van para mejorar, aparte de sus condiciones económicas, para mejorar el servicio que se le da al justiciable. En ningún momento se ha hablado del abogado, y el abogado, dentro de todos estos operadores jurídicos, creo que somos el punto fundamental, porque somos los que tenemos el contacto directo con los justiciables y somos los que sufrimos en nuestras propias carnes los problemas y defectos de la Administración de Justicia. ¿Cómo le decimos a un cliente? No, mira, es que este procedimiento se ha suspendido 3 veces y lo que tenía que resolverse en 2 meses vamos por 2 años. La culpa es del abogado. No lo llegan a entender. Hacemos una labor de convencimiento y de educación del mal estado, de la mala situación en la que se encuentra la justicia. Eso por un lado. Y luego, dentro de este trabajo en general de los abogados, muy denostado también los abogados del turno de oficio. Cuando hablamos de los abogados del turno de oficio, me gustaría muy brevemente, solamente comentario, que estamos cumpliendo una obligación, un derecho constitucional, como es darle asistencia a los detenidos, artículo 17 de la Constitución. Es decir, cuando una persona es detenido y no tiene abogado, vamos nosotros. Pues bien, ¿sabe cuánto se cobra un abogado bruto por 24 horas de guardia? Ni idea. 180 euros brutos por esas 24 horas de guardia. No se puede dar. Y luego cuando una mujer que ha sufrido una violencia de género de carácter urgente y tenemos que estar o 1 o 2 mañanas o 1 o 2 días completos en el juzgado para hacer nuestro trabajo, pues lo que cobramos va a estar entre 220 y 250 euros por esas 2 jornadas de trabajo, muy a gusto porque estamos haciendo también una labor de ayudar a esa mujer maltratada. Este fue el germen. Bueno, y quiero dar un detalle que afortunadamente en el último año, 2 años, ha subido hasta un 20% con el actual gobierno de la Junta de Andalucía, porque antes era mucho menor. Bien, pues ese fue el núcleo, junto el detonante de esta situación que ahora Nieves explicará con más detalle. Aparte, ya se nos ha olvidado la pandemia.
Bien, pues por desgracia hemos tenido a un exdecano, Javier Lara, que por defender a los abogados del turno de oficio ha estado sentado en un banquillo por un supuesto delito de desobediencia, solamente por pedir que los abogados tuviéramos las mínimas medidas de seguridad, cuando los fiscales en la guardia informaban desde su casa por teléfono y los jueces estaban en otra sala. Nosotros, que teníamos que reunirnos con los clientes, con los justiciables, lo único que pedíamos eran medidas, es decir, sufriendo un ataque tras otro, para terminar diciendo, bueno, los abogados pues somos un mal necesario. No, mire usted, somos la base dentro de esta, pero también queremos desarrollar nuestro trabajo, primero con unas ciertas garantías, y en segundo lugar, que es el tema que vemos, y esto surgió en el mes de abril con una manifestación por todo lo que estoy comentando, pues que cuando nos ponemos enfermos, nuestra mutualidad, por llamarla mutualidad, o el fondo que nos está cubriendo, pues no tenemos las mismas coberturas que cualquier autónomo en nuestro país o cualquier ciudadano, y cuando lleguemos a la jubilación, pues nuestra jubilación va a estar por debajo de los umbrales de las pensiones no contributivas después de estar cotizando 30 o 40 años. Gracias por darnos voz a las compañeras, pero sí quería decir esto, y que este programa o estas manifestaciones nos van a ir dirigidas, queremos que vaya a los abogados de toda Andalucía para que tomen conciencia de este asunto, y en segundo lugar para todos los ciudadanos justiciables, para que entiendan también lo que estamos pasando los abogados. Hoy vamos a entenderos muchísimo mejor a todos vosotros. Ahí estamos viendo imágenes de este sábado, 17 de junio, que salisteis a la calle. Están, bueno, pues, el gremio, los abogados reunidos bajo una plataforma que se llama J2, y tú eres miembro de la de Málaga. Cuéntanos cuál ha sido el detonante, por qué ahora, ¿no? Si esto es un mal que lleváis sufriendo mucho tiempo, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo que ha hecho que de verdad ya salgáis a la calle y estéis firmemente reclamando mejores condiciones? Uniéndome a lo que ha explicado Antonio, el compañero, todo se inició a raíz de las reivindicaciones del turno de oficio, la dignidad de la abogacía. A partir de ahí, de forma espontánea, en los grupos de WhatsApp que se formaron, y era la forma de organizarnos, pues saltó el tema de la mutualidad, que ya se venía comentando que por compañeros que caían enfermos, y nos enteramos que la máxima baja que podía tener era de 1 año. Si ese cáncer duraba, como es normal, más de 1 año, se quedaba sin cobertura. No teníamos derecho a orfandad, viudedad, no tenemos derecho a una incapacidad permanente total. Entonces, a partir de ahí surgió de esta plataforma de la abogacía un movimiento aparte para centrarnos más en el tema, enfocarlo más, que es J2 por la mutualidad. También surgió la idea de, para organizar mejor el trabajo, pues repartirnos por diferentes provincias y colegios de abogados, ¿no? A mí pues me nombraron portavoz por el de Málaga, y estoy junto con 7 compañeros. Yo concretamente el sábado fui en nombre de todos con un autobús desde Málaga para reivindicar nuestros derechos y que se nos sintiese en la puerta de la asamblea donde se celebró la Asamblea General el sábado pasado. Y ahí estuvimos todos. ¿Y qué reivindicamos? Pues bueno, voy a explicar sucintamente de dónde viene el origen un poco. Anteriormente, en el 95, los abogados estábamos obligados a pertenecer a la mutualidad, sí o sí. No se nos permitía darnos de alta en el RETA. A partir del 95 se nos permite darnos de alta en el RETA, pero se decía, de acuerdo, usted se puede ir al RETA, pero el fondo que usted tiene aquí acumulado se queda aquí y lo pierde, que es lo peor. Entonces muchos compañeros se quedaron obligatoriamente atrapados en ese sistema. Además dijeron que se atendiera a la solidaridad, porque los que se quedaban en ese sistema antiguo pues se iban a quedar sin los fondos, y compañeros se iban a otro sistema nuevo que se nos permitía estar, el RETA. ¿Qué ocurre después? Llega el 2005, nueva reforma. Ahora se dice, este sistema de reparto que hasta ahora ha existido se cambia por un sistema individualizado. Lo que tú aportas es tuyo, pero no se nos informa en condiciones. Y ahí hay un poco de desconocimiento e incertidumbre, ¿no? Claro, no sabíamos que nos quedábamos sin pensiones garantizadas, no sabíamos que cambiaba el sistema a un fondo de pensión realmente de ahorro, como puede ser un banco o cualquier aseguradora, y no se nos manifiesta, ni se nos comunica, ni se nos da información a través de los colegios, porque el abogado confía en su colegio de abogados, en su decanato, y no tenemos tiempo de preocuparnos de nuestros intereses, porque estamos dedicados
al 100% a defender los intereses de los clientes. La profesión es compleja, deja poco tiempo para el divertimento y la expansión, y vivimos pues muy pendientes de la profesión. Ahora nos encontramos que de repente se produce otro cambio normativo. Ahora dicen que van a subir las cuotas para equipararnos al RETA. Sin embargo, dicen que no somos alternativo al RETA. Es que no manejan un lenguaje claro en qué situación estamos ahora, si somos del RETA, si somos de un fondo de ahorro, qué somos realmente. Entonces ya, gracias a Dios, hemos andado un poquito rápido, y antes de celebrar la Asamblea General hemos conseguido que compañeros como Nuria Cacheferino y Pilar Fernández de Vigo se introduzcan en el sistema asambleario y han ido como nuestras representantes. Nuria iba como vocal también, pero no ha salido elegida, pero sí ha sido nuestro altavoz dentro de la Asamblea, como otros muchos más. Es necesario también, ¿no?, que llegue hasta ahí. Estamos intentando conectar con ellas, pero no sé, que tienen algún problema técnico, como siempre, ya saben, estos son cosas del directo, muy habituales, muy normales. Estamos trabajando en ello. Mari Nieves, estamos viendo ahí algunas imágenes y claro, esto no es un movimiento menor, hay muchísima gente, muchísimos profesionales, muchísimos colegas ahí manifestándose y reclamando. No sé si tenéis estimación de cuántas personas aglutina esta plataforma J2. Muchísimo, es que a nivel nacional, y en Málaga el grupo tiene casi 800 mutualistas que están ahí pendientes, más otros que no pueden estar, y son portavoces los que están dentro del grupo de esos que no pueden estar. Pero mutualistas somos 200.000 en España, somos un grosso bastante importante, y lo que reclamamos son pensiones dignas, que se nos equipare aunque sea al mínimo de la pensión no contributiva, a los que no les dé tiempo a cotizar, que nos permitan rescatar el fondo depositado en la mutualidad, que no se puede rescatar hasta la edad de jubilación, llevarnos ese dinero al RETA, que se nos compute ese dinero a efectos de años de cotización en la Seguridad Social, y que se nos permita seguir cotizando hasta nuestra jubilación, porque estamos totalmente desamparados. Solamente, si me permite, sí, claro. Y estoy de acuerdo por lo que ha comentado antes, y somos abogados y sabemos ante lo que nos estamos enfrentando ahora, a lo mejor tarde, pero no solamente los abogados, en donde me incluyo yo, sino incluso también los colegios de abogados. Es decir, nosotros tenemos unas asociaciones, unas corporaciones que son los colegios de abogados, que en teoría y en la práctica pues están para la defensa de los intereses de sus colegiados. Aquí no se trata, y es fantástico, es decir, esta explosión que ha habido espontáneamente de los compañeros en el mes de abril, con esta denominación que todo el mundo se lo podrá imaginar, lo de J2 abogados, pues lo que tenemos que hacer en una primera parte es consolidarla y hacer cambiar, en mi opinión, a los colegios de abogados, a nuestros representantes, para hacer más fuerza, porque el problema no es convencer ni que cambie de criterio la mutualidad, que tendrá sus problemas y que en un momento dado podremos escucharlo también en este foro, sino que luego tenemos que ir a hablar y discutir y negociar con la administración, porque estamos hablando de pasar a un sistema público. Estamos hablando que somos 200.000 mutualistas, 208.000 creo que en concreto, sí. Abogados en activo estamos 150.000, en Málaga estamos cerca de 7.000 abogados, así que es un colectivo muy grande, pero yo el llamamiento, y así me lo ha comentado nuestro decano, lo que pasa es que hay que darle tiempo al tiempo, todo esta fuerza, este movimiento de carácter asambleario como tiene ahora, tendremos que encauzarlo, es mi opinión, encauzarlo a través de los colegios de abogados y los colegios de abogados de toda España, porque a fin de cuentas la unión hace la fuerza, y luego tendremos que negociar, por no decir luchar y pelear, pues con la administración, aunque no lo hayan hecho con anterioridad, que ahí sí que os doy la razón de que por qué no se ha hecho antes o por qué no hemos protestado antes. Si me permites, compañero, estamos en vía de ello y ya estamos en contacto con los diferentes grupos políticos, Defensor del Pueblo. Es que ha sido todo en 2 meses muy intenso y bastante rápido. Claro. Bueno, las habéis mencionado y creo que ya las tenemos, así que voy a presentarlas. Ellas son Nuria Cacheferino, de la plataforma J2 de Galicia, y también está Pilar Fernández, creo que están las dos juntas. Participaron este sábado en la asamblea, intervinieron, y me gustaría que nos contaran, porque estamos hablando de la mutualidad y puede que haya algún espectador o espectadora que diga no sé de qué me están hablando, y queremos que sean ellas mismas quienes nos lo expliquen. ¿Estáis por ahí? Nuria, Pilar, ¿estáis? Hola, bienvenidas a Hola Andalucía, ¿qué tal?
¿Me escucháis? Soy Hola, Soledad, no, casi nos escuchamos. ¿Nos escucháis? ¿Estáis ahí? ¿Nosotras os vemos? No, ellas no escuchan. Me la han puesto por WhatsApp que ella no nos escucha. No. Bueno, pues compañeros, ¿No vamos a intentar escuchamos? establecer la Nada. conexión por otra plataforma, a ver si así ya sí nos pueden escuchar, y mientras pues traslado yo la pregunta aquí a la mesa. ¿Nos podéis explicar qué es la mutualidad y de qué estamos hablando, un poco por poner en contexto a quienes no sepan de qué hablamos? Sí. La mutualidad se crea en 1948 como sistema de previsión social para los abogados y era obligatoria. No había un sistema alternativo para nosotros. Era la mutualidad únicamente la forma de nuestras coberturas de jubilación, de enfermedad, de orfandad, viudedad. Hasta el 1995, que como he dicho, se produce esa posibilidad de cualquier abogado adscribirse al RETA y no a la mutualidad, incluso alternar ambos sistemas. Nuevamente, en 2005 se produce una nueva reforma. Bueno, en el 95, que se me olvida decirlo, el que se quisiese de forma voluntaria adscribirse al RETA, al sistema del Estado, pues no se le permitía rescatar sus fondos, los perdía. Eso obligó a muchos a quedarse en la mutualidad y no tener esa libre elección de pertenecer al RETA. En 2005 se produce otra reforma legal, que todo es que viene por imperativo legal, y por eso no se discutía ni se cuestionaba mucho lo que nos expresaban desde la mutualidad y desde los colegios de abogados, ¿no? En 2005 el sistema de reparto que hasta ahora existía, igual que el del Estado, se convierte en un sistema individual de capitalización, donde lo que tú aportas es tuyo. Pero no se nos indicó que perdíamos, por ejemplo, el derecho a la invalidez permanente total, que no teníamos garantizada la pensión ni los fondos depositados y toda esa historia. Claro, o sea, había un cálculo realizado donde se te decía que tú tendrías a la edad de jubilarte una pensión pues de 600 euros, que en 2004 pues era un dinero que si tú decías, bueno, aquí vale a 100.000 pesetas, pues lo que no nos dijeron es que eso no se actualizaba. Pensábamos que íbamos a tener las mismas coberturas legales que tenía un ciudadano o un autónomo en el Estado, y no era así. Que el lenguaje era confuso. Alternativa al RETA, equiparable al RETA, y ni muchísimo menos era así, y poco a poco se fue descubriendo. Pero, perdona Nieve, mientras a ver si conseguimos la conexión, porque es importante, porque Nuria sí que participó en la asamblea del pasado sábado, pero como bien sabe Soledad, a mí me gusta simplificarlo todo y resumirlo, no solamente para los compañeros que nos estén oyendo, sino para todos los televidentes, para que el sistema de mutualidad de la abogacía funcionaba pues como la seguridad social. Era un sistema solidario desde el 48 hasta el 95, con lo cual los compañeros que se iban jubilando, llamémosle su cuota de jubilación, se iban abonando por las cuotas de los nuevos colegiados que se iban colegiando. Y esa era la previsión, y esa era la solidaridad y como tal previsión. Y es verdad que en el 95 y a partir del 2005 pues se convierte en una compañía de seguro que vende un plan de pensiones como cualquiera de los que estamos oyendo. Que si el plan de pensiones ha habido hayan existido periodos buenos, pues se ha podido mantener. Con las circunstancias económicas actuales, sociales actuales y los cambios normativos, pues es lo que ha abocado a los hechos que tú estabas comentando. Pero sí que me gustaría, y ese es uno de los principales motivos por los cuales tampoco dejamos la mutualidad, la solidaridad con los compañeros que ya se habían jubilado y que la sostenibilidad de ese sistema, ¿correcto? Hasta que se ha ido haciendo la bola. Estamos aquí intentando establecer esa conexión, porque además tenemos muchas preguntas para ambas, para Nuria y para Pilar, pero mientras tanto, no sé si, Mari Nieves, nos quieres tú contar cuáles son las principales reivindicaciones, reclamaciones de la plataforma, cuáles son, qué perseguís, qué creéis que os gustaría que pasara. Entiendo primero que haya un diálogo, ¿no? Y... Efectivamente, por supuesto. El grupo de abogados pensamos que la solución es política, que sería la ideal, pacífica, con un proyecto no de ley, que ya se ha puesto en conocimiento de los diferentes grupos políticos, que nos ampare el defensor del pueblo y que se siente en una mesa de diálogo, por supuesto. Y lo que reivindicamos es que se nos permita una pasarela RETA voluntaria, que quiera irse al RETA y que se le permita
extraer todos los fondos que tenemos en la mutualidad para entregárselos al Estado y que nos compute ese dinero a efectos de cotización, de años de cotización, porque a muchos no les da tiempo a cotizar para cobrar después el 100% de la pensión que le hubiese correspondido. Entonces queremos eso, que se nos compute y aparte a los que le falten años de cotización, seguir cotizando en el RETA. A los compañeros que ya están jubilados y que tienen una pensión por debajo del mínimo que tiene establecido el Estado, que se le equipare y que se le permita un complemento a mínimos, que se llame, es decir, no tengo el 100% cotizado o aportado, pero me he quedado con una pensión irrisoria de 400 euros que no me permite vivir, que se complemente por el Estado, se permita esa posibilidad. Eso es lo que principalmente reivindicamos, y que se mejoren los que se queden en la mutualidad, que se mejoren las condiciones, que tengamos un derecho a una pensión de jubilación que cubra un mínimo que sea digna, y que también se nos reconozca la invalidez permanente total, que no se nos reconoce, derechos de viudedad, de orfandad, como cualquier autónomo en el Estado español. ¿Habéis tenido alguna respuesta? ¿Se han puesto en contacto con vosotros? ¿Os han, no sé, por lo menos dicho que va a haber este acercamiento? Por ahora el Defensor del Pueblo, ahora recientemente, porque estamos muy acelerados, recabando información, ordenando ideas, estudiando, hay grupos de estudio a nivel legal, y todavía hubo una reunión con nuestro decano en Málaga, si es verdad, para preguntarle el sentido de su voto, qué pensaba, si opinaba como nosotros con respecto a que se nos autorice o se nos permita el cambio legislativo que permita esa pasarela RETA, y por ahora sí, pero queremos escucharlos más. Pero es un cambio significativo. Que yo sepa, de nuestro colegio de abogados aquí en Málaga, al frente con el decano, pues reconocer que a lo mejor no se han hecho las cosas como se tendrían que haber hecho, creo que fueron las palabras que me dijiste, y que había que buscar la fórmula o la solución, y creo que el Colegio de Abogados de Madrid también ha ido en esa misma línea, y sí, alguno más, y eso es importante porque era algo que, aunque estaba latente, pero nunca se llegaba a hablar, o la mutualidad era como un ente abstracto que estaba por encima del bien y del mal, hasta ahora pues que se está tratando. Pero lo que yo veo es importante la receptibilidad, por lo menos el tiempo que yo he contactado con nuestro colegio, y que según he leído hay otros colegios, y como comentaba anteriormente, yo creo que esa tiene que ser lo que es la vía, los colegios empujar, los colegiados, los abogados empujar a nuestros colegios, y los colegios a través del Consejo General pues que sea el que busque las soluciones con la mutualidad, y que sea también los que negociemos con el gobierno. Y estamos, lo que sí a mí me preocupa, y hay que agradecerle a Nieve, a Nuria, que no podemos hablar con ella, y otros tantos compañeros, el tiempo y dedicación que le están dando, y lo que me preocupa es que necesitan más apoyo, por eso estamos aquí, para que esto no caiga nuevamente en el olvido o en el vacío, y que los colegios, nuestros representantes, pues se hagan eco de ello. Es una pena que no puedan entrar, ¿no? Sí, sobre todo porque nos estamos quedando sin tiempo. En unos minutitos llegan los informativos de Haciendo Uno Televisión, y no sé si hay algo, seguimos intentándolo, no perdemos la esperanza, que me temo que solo nos va a dar tiempo casi a saludarlas. Por lo tanto, te digo, Nieves, que si algo quedaba un poco ahí en el tintero que iban a contar ellas, que nos lo contéis, como por ejemplo, bueno, pues qué se hablaba este pasado sábado en Madrid en la Asamblea, si es que quieres que... Sí. O, bueno, te doy la oportunidad que en los pocos minutos que quedan tomes tú la palabra, porque no sé si vamos a poder hacerlo. Sí, lo más importante y más significativo era que en la convocatoria de la Asamblea no se había contado con convocar de forma expresa a los que le afectaba el nuevo cambio que hay ahora con respecto a las cuotas a pagar en la mutualidad. Se quería equiparar al nuevo sistema del RETA, donde se decía que la cotización que se hacía en el RETA, el mínimo exigible en la mutualidad era el 80%, pero sin las coberturas del RETA, como es una invalidez permanente total, como es un derecho a estar enfermo por más de un año, por enfermedad mental. Con el estrés que pasamos los abogados, solo tenemos derecho a 2 meses en toda nuestra vida laboral. Es poquísimo. Es increíble. Y quiero manifestar que no hemos sido unos dejados, que hemos tenido falta de interés por nuestra mutualidad. Al contrario, hemos confiado en lo que se nos decía, y no hemos cuestionado en ningún momento la información sesgada que se nos daba.
Pues me están diciendo por Pepe Canillo que no las tenemos. Yo agradeceros, yo creo que en nombre de las compañeras desde Lugo y de aquí de Nieves y de todos los compañeros que seguro que están siguiendo este programa con mucha atención. Lo que sí para la próxima temporada, yo creo, porque esto no va a ser cuestión de un mes, ni de 2, ni de 3, sí que me gustaría, como ya también hablé con el decano, que también le hubiese gustado haber hecho algunas declaraciones, pues a lo mejor para después de la temporada de verano, sentar en esa mesa o escuchar también todas las posturas, esperando que hayamos avanzado y que todos estemos en la misma línea. Muchas gracias, Soledad. Claro que sí, por aquí dejarnos hablar. Esta mesa de Hola Andalucía para lo que queráis. Muchísimas gracias. Voy a saludar también a Nuria y a Pilar, que aunque han entrado fugazmente ahí no nos escuchaban, pero bueno, la intención estaba y que volverán a estar. Y volveremos a intentarlo, eso no hay duda. Mari Nieves Fernández, de la plataforma J2 de Málaga, muchísimas gracias por estar aquí. Antonio Caracuela, a ti que te digo, que muchísimas gracias, que nos vemos en unos días. Y tenemos para despedirnos un anuncio, y es que mañana 101 Televisión va a tener una programación especial por la Exposición Internacional de 2027. Málaga tiene posibilidades de ser la sede de este importante evento, así que se lo vamos a contar mañana desde aquí, desde 101, desde las 10 de la mañana. Así que eso significa que no hay Hola Andalucía, nos vemos el jueves a la 1 de la tarde, pero hay un motivo de peso. Mucha suerte para Málaga y nos vemos el jueves. Gracias por acompañarnos. Vive con 101 Televisión Andalucía la decisión final, con un programa especial desde las 10 de la mañana con Roberto López y Luisa Chamizo, con nuestro equipo en París y en